Primera de Juan, capítulo 5, el verso 7. 3 son los que dan testimonio en el cielo. La hermana Mercedita estaría diciendo, mire la cara que hace el pastor Darwin. Bueno, para explicar ese texto, pues quiero convocarlo primero a que le eche una miradita a diferentes ediciones de la Biblia. ¿Sí? Por ejemplo, léete la versión Nácar Colunga. Por ejemplo, léete la versión de Félix Torres Amat, la Vulgata Latina. ¿Sí? Léete la versión de Herder. Léete la versión La Nueva Biblia. Y vas a encontrar notas marginales como en la Vulgata Latina. Este texto no aparece. La puedes leer también en la Nácar Colunga. Este texto no aparece en los códices, ni en los textos originales, sino que vino por vía exegética. Les recomiendo que se lea un libro, Breve Historia del Texto Bíblico, donde usted encuentra todos los textos que fueron compuestos, los textos repetidos, los textos que vinieron por un pensamiento del escritor. Por ejemplo, si lees San Juan capítulo 1, verso 2, en la Reina Valera 1960, y lees el mismo texto en la Vulgata Latina, vas a encontrar una diferencia. Lo más interesante es que en la nota marginal de la Vulgata Latina hay un escrito que dice: otros traducen con Dios, porque la versión 60 dice: en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y resulta que cuando uno lee la Vulgata Latina dice: en el principio ya era el verbo y el verbo estaba en Dios y el verbo era Dios. Aparentemente no dice mucho, pero tiene una connotación en la interpretación tan grande. Desde la lingüística es muy significativo el cambio. Y grave. Cambia mucho sentido. Y muy grave. Lo que es esencia. Porque dejan de pensar en la expresión del ser por la coexistencia, que es muy grave. Porque nunca el verbo está con, el verbo está en. Cuando yo hablo, no hablo al lado de, sino lo que está en mí. Y me encanta mucho la nota marginal porque él dice: algunos traducen con Dios refiriéndose ¿a quién? A Cipriano de Valera y a Casiodoro de Reina. Basados en la tesis de San Crisóstomo, San Teofilacto y San Buenaventura, que decían: con Dios se establece la diferencia de personas, en Dios la unidad de esencia. Sí, señor. Mire cómo cambia. Y ese término con lo han metido en cualquier parte de la Biblia, buscando establecer una doctrina. Todo porque ya vienen afectados por el sistema politeísta. Pero en el orden bíblico y la razón natural enseña: la palabra no está al lado del ser. Verbo es palabra. La palabra o el verbo no está al lado del ser, está en el ser. La palabra es la expresión del ser, es la exteriorización del ser. Es dar a conocer quién soy. Yo tuve una discusión en una institución de educación superior con un señor de las sociedades bíblicas por eso. Y él me dijo: no, lo que hay es que estudiar ciencias bíblicas. Le dije: no hay que estudiar ciencias bíblicas. Es simple. La palabra
es la expresión del ser. La palabra no coexiste. Es que usted está tocando un tema. Es que primero, Juan 1:1, o sea, lo que pasa es que uno llega a decir, bueno, yo lo voy a decir, ¿no? Pero es que el concepto del logos, que es el término que Sí. termina siendo traducido, Sí, señor. o sea, de veras, o sea, cuando uno entiende, o sea, permítame decirlo, La o sea, profundidad. la inspiración de Dios para hacer que Juan escribiese lo que escribió, factiblemente daría solo de ese primer texto toda una discusión filosófica de lo que buscaba expresar Juan hablando del logos, que es una cosa demasiado profunda. Y qué interesante lo que usted dice, hermano Carlos, porque deja por sentado una verdad alrededor de lo que Dios es, Claro. de lo que Dios entre es. otras cosas es el resumen, o sea, Juan 1:1 es el resumen de lo que el Antiguo Testamento genera, que es un enigma para algunos, ¿no? Ve Y- que el tiempo se nos fue. Claro, pero mire, pero es que usted toca algo muy interesante que me llevó a Apocalipsis 22, del 18 al 19, y yo no sé si esté fuera de contexto y corríjame, pero es que lo que finaliza diciendo la Biblia que nosotros tenemos escrita, alude a justamente eso, que hay hombres que podrán añadir al texto o quitarle al texto y que eso es sumamente grave. Es delicado. Eso se llama corrupción de la... Bueno, Claro, claro. es más o menos lo que usted nos está planteando, hermano Sí, Carlitos, sí. a través de la historia. Usted nos ha recomendado en varias ocasiones un libro que se llama Una conspiración contra las Sagradas Escrituras, que puede abrir un poco más el panorama respecto a eso. Pero, Muy importante. Y es gratis, está en internet. Hay muchos libros que le pueden ayudar, pero hay una lógica. La palabra no está con, la palabra está en.